Pepe Álvarez, secretario general de UGT, bienvenido a nuestro plató. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias. ¿Y usted cómo ve la situación en general? No sé si preguntarle política, social, económica. No vivimos tiempos fáciles. Interesantes sí, desde luego, pero fáciles no sé yo. Bueno, yo creo que como la inmensa mayoría de la gente, ¿no? Con muchas incertidumbres, con muchas incógnitas, sin saber muy bien esto del virus, cómo y de qué manera se va a poder controlar, saber cuál va a ser la evolución que tiene, porque esa es la clave. Y yo creo que ese es el tema fundamental, no para solventar los problemas políticos del país, pero sí para solventar y normalizar la vida económica y social de los ciudadanos y de las ciudadanas. En el ámbito laboral, ¿cómo está la situación? Sabemos que hay muchos ERTE, sabemos incluso que hay muchas personas en el paro que tenían que haber trabajado este verano en el sector del turismo y no se les ha contratado porque hay muchos hoteles que ni siquiera han abierto, las aerolíneas tienen unas previsiones catastróficas para este otoño. Esta semana esperábamos un acuerdo de diálogo social, sindicatos, empresarios, gobierno, porque da la impresión de que lo único que más o menos está funcionando desde que empezó todo esto en el terreno institucional es precisamente eso, la mesa de diálogo social. Hay una situación caótica. ¿También en la mesa de diálogo social? No, no me refiero solo a... Me has hecho la primera pregunta, ¿cómo está el mundo del trabajo, ¿no? Y yo estaba pensando cómo contesto, porque en realidad pues hay sectores que están funcionando más o menos con cierta normalidad, otros a medias. Las cuestiones que tienen que ver con la administración está en una situación caótica. Todo lo que tiene que ver con el cobro de los ERTEs, no sabemos cuánta gente no ha cobrado, empezamos a intuir que tenemos algunas cosas que seguramente que tenemos que clarificar. ¿Qué pasa con una persona que tiene media jornada por cuenta propia y media jornada por cuenta ajena, que en realidad el SEPE no está aceptando ninguna de las dos y por tanto no está cobrando por ninguno de los sitios? Por tanto, hay una situación realmente caótica, como ha sido esta pandemia, para entendernos, pero que en todo caso 6 meses después a esto hay que ponerle luz y tenemos que individualmente resolver cada uno de los problemas que tenemos. Lo tiene que hacer la Administración. ¿Lo que pasa? ¿Que no hay suficientes trabajadores en la Administración o que están en sus casas teletrabajando y no tienen medios telemáticos? ¿O que no hay unos criterios claros para ordenar todo esto? Porque fundamentalmente, que alguien no cobre significa que no come. Efectivamente, fundamentalmente no hay trabajadores suficientes en la Administración. Eso es una evidencia, es decir, pero ¿era razonable pensar que en el mes de marzo, abril hubiera una situación caótica? Sí. Hoy no. Y por tanto, desde el Gobierno se han de poner los medios, porque hablamos de ERTEs. Si hablamos del mínimo vital, en realidad se está hablando de que hay un reconocimiento de 86.000 pensiones, peticiones para recibir el que están aprobadas. Eso es una verdad a medias. 75.000 ya lo estaban, porque vienen de otros planes que se incorporan, por tanto era automático. Y a mí hay una cosa del ministro Escrivá que me pone los pelos de punta, que es que cuando dice no, lo pagaremos con carácter retroactivo. Oiga, mire, señor ministro, la gente no come con carácter retroactivo, es decir, estamos hablando de un mínimo vital y por tanto hay que solventarlo ya. Eso ha generado en el ICS un problema con las personas que solicitan la pensión en algunas comunidades autónomas, que no hay cita, no hay hora para dar cita para poder ir a solicitarla, telemáticamente no se puede hacer, por lo tanto tenemos una situación difícil desde ese punto de vista. Y en relación a la mesa de los ERTEs, pues efectivamente hace una semana en Mallorca yo bromeaba, incluso lo dije en la rueda de prensa, que podíamos haber firmado en Palma, es decir, todo parecía que bien, llegamos a la mesa y aparecen cosas que deberían de haber salido en la reunión anterior, que el Gobierno nos tenía que haber planteado. Por ejemplo, que las personas a partir de consumir 180 días en ERTEs, los días siguientes cuenten
con su desempleo. Por tanto, que dejen de no contar para el desempleo en el caso de que los tengan el desempleo acumulado. A nosotros nos parece que esta es una medida inaceptable. Inaceptable por la pandemia y, por tanto, porque es una situación extraordinaria que debe de solventarse con recursos públicos. Sin consumir el paro acumulado. Sin consumir el paro acumulado. Segunda, que es inaceptable porque habrá unos trabajadores que consumirán paro acumulado y otros no, porque no tendrán paro acumulado. La COE también se descuelga con que se quiten los 6 meses de garantía de empleo después de estar en un ERTE, cuando en realidad en la última reunión ya hicimos una concesión importante, que es que en caso de empresas en crisis esa cláusula no actuaba. Eso es lo que hay encima de la mesa hoy. Yo creo que, espero que lleguemos a un acuerdo, pero yo también quiero ser muy claro. Nosotros vamos a empezar a poner líneas rojas o cuestiones que necesariamente tienen que estar incluidas, porque nos jugamos mucho, porque en este país la gente ha sufrido mucho y porque yo creo que de cómo salgamos de los ERTE va a depender bastante el futuro inmediato de nuestro país, tanto para los empleos como para el mantenimiento de las empresas. Esperábamos un acuerdo esta semana en el diálogo social. Es un jarro de agua fría esto que me acaba de decir usted, y quiero que me hable de esas líneas rojas, pero antes, si le parece, vamos a escuchar lo que ha dicho esta mañana en el Congreso de los Diputados precisamente la ministra de Trabajo cuando le han preguntado sobre los ERTE. Laura García, ¿qué ha dicho Yolanda Díaz? Pues Ana, la incertidumbre sobre los ERTE se ha colado también en el Congreso. La ministra de Trabajo ha defendido que son un mecanismo necesario, que han salvado muchos empleos durante la pandemia y a muchos trabajadores, y es por ello por lo que se va a prolongar el tiempo que sea necesario. Así lo aseguraba Yolanda Díaz tras la pregunta de un diputado del Partido Nacionalista Vasco. Vamos a mantener un mecanismo que ha sido de máxima utilidad para las empresas y para los trabajadores en nuestro país. Trabajadores como empresas necesitan certezas para confiar en que la salida de esta crisis va a ser equitativa. Está la mesa de diálogo social ahora mismo trabajando y, desde luego, dejemos que los agentes sociales diseñen el nuevo mecanismo. Pero tenga claro que los ERTE de rebrote y los mecanismos que hemos diseñado van a permanecer mientras sean necesarios. Bueno, da la sensación de que la ministra confía plenamente en ustedes, sindicatos y empresarios, porque dice, dejemos que los agentes sociales diseñen el mecanismo. El mecanismo que tenemos hasta ahora es de momento. No se consume desempleo, es decir, los ERTE cobran un subsidio que nada tiene que ver con el desempleo. Las empresas que están al borde de la quiebra pueden despedir a esos trabajadores, no tienen que readmitirlos aunque estén en ERTE para intentar salvar como sea la empresa, y se prorrogan ¿hasta cuándo? ¿Hasta diciembre? En principio hasta el 30 de septiembre, pero lo de diciembre parecía hecho. Ya me hace usted dudar de todo. La ministra parece que tiene muy buena relación con ustedes. Bueno, seguro, y tenemos muy buena relación con la patronal. No me refiero a la relación personal, digo a la relación profesional. Sí, yo creo que está cargada de buenas intenciones y de voluntades, pero a mí me gusta poner las cosas claras encima de la mesa, y yo estoy convencido que vamos a llegar a acuerdo, pero creo que tienen que dejar de jugar con un cierto trilerismo, de ahora saco, ahora pongo esto, ahora pongo lo otro. ¿Pero quién hace eso del trilerismo? Pues hombre, el gobierno, es bastante evidente. Es decir, si en Palma no sacan que el paro empiece a consumir a partir de los 180 días y nos dan nos mantienen el 70% después de los 180 días, que parecía que era una buena medida. Lo que es evidente es que el coste para el Estado de una medida y de la otra es posible que se ahorre dinero pasando a contar como desempleo para los trabajadores que en estos momentos están en ERTE, que sea más económicamente más importante para el Estado que pasar del 70 al 50%. Entonces, vamos a verlo. También es verdad que con esta actitud de la UGT queremos presionar y queremos que el gobierno se deje de ir. ¿Pero qué gobierno?
Porque la ministra les tiende la mano, se sienta con ustedes y luego hay otros miembros del gobierno y hace 24, 48 horas se las han tenido tiesas Escrivá y la ministra de Trabajo de esto sí, esto no. ¿Quién anda con la caja registradora diciendo hasta aquí hemos llegado? Porque aquí hay varios gobiernos. A mí, francamente, de gobierno tiene que haber uno. Y lo único que les pido es que no nos confundan. Que se pongan de acuerdo antes, que nos sentemos en la mesa y que nos digan exactamente lo mismo. Creo que en parte lo que está ocurriendo tiene que ver con eso. Nos vamos a ir acostumbrando, pero creo que es una mala costumbre, porque aunque haya gobierno de coalición, lo razonable es que el gobierno, cuando tiene que ir a interlocutar con alguien, pues vaya el gobierno, con una única posición. Aunque yo, repito, le agradezco a la ministra de Trabajo que tira del carro y más o menos finalmente eso se abre camino, aunque haya bastantes reticencias desde el punto de vista de economía, que tampoco sé por qué, porque me da la sensación que es una cierta falta de conocer la realidad de lo que está pasando en nuestro país. Los ERTEs tienen una gran importancia para la economía española, para las empresas, para el sistema productivo, para los trabajadores, para poder salir de la crisis en el momento en que la pandemia de salud decaiga de una manera o de otra en buenas condiciones. Y eso creo que debería de estar y ser el activo fundamental de las políticas del Gobierno. Han funcionado claramente medidas de ese tipo en la industria durante la crisis de 2008. Quiero preguntarle por la economía. Déjeme que vea las cifras que ha dado el Banco de España. Rosalía, confirma lo que nos anunciaba Funcas, el Banco de España. Las previsiones para este año, para el crecimiento, para el PIB, son terribles. Pues Ana, si en 2019 que vamos a ver era el dato del PIB, 2%, para 2020 el Banco de España pronostica una horquilla de contracción entre el 10,5% y el 12,6% del PIB. Y todo dependerá de la intensidad de los rebrotes y, en consecuencia, de las restricciones que se aprueben para controlarlos. Y para 2021, pues las previsiones esperan que la economía crezca entre un 7,3% y un 4,1%. En cuanto al paro, la tasa de desempleo este año bailaría entre el 17,1% y el 18,6%, y para el año que viene se situarían entre el 19,4% y el 22,1%. Es decir, da por hecho que con el fin de los ERTE aumentará el paro por la cantidad de personas que se quedarán sin empleo. Y atención, Ana, porque el Banco de España ni siquiera da estimaciones de cuándo volveremos al nivel pre-COVID. La economía se va a recuperar, pero no esa V asimétrica que decía el Gobierno, o el final de la V queda muy, muy lejos, pero el empleo todavía va a sufrir mucho tiempo. ¿Usted comparte esas estimaciones del Banco de España? Bueno, a mí me parece que las estimaciones del Banco de España son tan amplias y tan inseguras y tan inciertas como el momento que vivimos. Es decir, mal momento para hacer previsiones. Ese baile espectacular que hacen, me parece que salen porque supongo que tienen la obligación, y los centros de estudios que tienen hacen informes y los tienen que dar, pero creo que la clave es la pandemia, y en función de cómo vaya, va a ir de una manera o va a ir de otra. La experiencia nos dice que los ERTE se han convertido en puestos de trabajo. Es decir, en este periodo de tiempo que hemos pasado, ya hemos pasado de casi 4 millones a creo que 800.000, no llega a 800.000 personas que están en ERTE. Esos puestos de trabajo que todo el mundo decía que se iban a convertir en desempleo, no se han convertido en desempleo. Prever ahora que los 800.000 se van a convertir en desempleo, y prever que con un crecimiento de la economía del 7%, del 4 al 7%, va a crecer el desempleo en relación con el año 20, que es lo que he visto ahí en las previsiones, a mí me parece que no sé si hay una gran coherencia, que no estoy pensando que es la incoherencia que tenemos en el momento económico en el que vivimos. Vamos a ir trabajando cada día para generar expectativas positivas, para intentar salir de esta situación en las mejores condiciones posibles. Ahora seguro que nos está escuchando mucha gente que no consume. Y que no sabe muy bien tampoco por qué no consume. Ha subido mucho la tasa de ahorro, precisamente. Entonces, la generación de perspectivas negativas
creo que en estos momentos no interesa al país y en parte unas previsiones u otras creo que van a tener bastante que ver con esa situación. Yo vivo en Barcelona y viví, ahora ya no sé dónde vivo. Y una señora una vez en el ascensor de casa, en una de estas crisis, me dice: oiga, estoy harto de ustedes porque ustedes me están poniendo en crisis y yo no estoy en crisis. Y digo, hombre, yo no. Dice, bueno, es igual, los que salen por televisión. Porque en realidad yo estoy jubilada, tengo unos ahorros y puedo vivir como siempre, pero oyendo los medios cada día me retraigo. Y yo mismo estoy contribuyendo a generar esta situación de crisis. Entonces, a mí lo que me parece que es importante en estos momentos es ver de qué manera podemos controlar la pandemia hasta que tengamos vacuna, de qué manera podemos generar expectativas para que, como ocurrió en el mes de julio, que en 15 días hubo un repunte de la economía, el país pueda empezar a mejorar. Y los ERTE son un mecanismo que pueda ayudarnos a que ese desempleo que el Banco de España parece que sitúa, que debe ser de las personas... de cada 5 activos, claro, es muy alta la cifra. Creo que puede ayudarnos a que no se convierta en realidad. Ustedes tenían el compromiso del Gobierno de que iban a modificar la reforma laboral de 2011. Ahora Bruselas va a empezar a poner condiciones para mandar cheques. ¿Eso también va a estar sometido a negociación? ¿Cuál va a ser la posición de los sindicatos en función de los distintos escenarios que se plantean? Porque da la impresión de que todas esas cuestiones en las que Pedro Sánchez quería dar marcha atrás en la reforma laboral no va a poder darlo, no va a tener capacidad de darlo si quiere recibir las ayudas de la Comisión Europea. Bueno, eso es un fantasma que corre el país que no está en ningún sitio. No hay ningún escrito que a lo mejor son esas cosas que cuentan los funcionarios comunitarios. Yo soy vicepresidente de la Confederación Europea de Sindicatos. Me reúno de vez en cuando con responsables de la Unión del más alto nivel y toda la Unión Europea, todo el mundo coincide que la situación de inestabilidad en el empleo que existe en España es absolutamente inaceptable y que los salarios en España tienen que crecer. Y la reforma laboral del 2013 y del 2011 de José Luis Rodríguez Zapatero son los dos elementos fundamentales para que no suban los salarios y para que haya esta situación de precariedad laboral. Por tanto, no pueden pedirnos, por un lado, que acotemos ese tema y condicionar las ayudas. A mí me parece que lo importante de las ayudas es que en España, más allá del acuerdo de presupuestos, hay un acuerdo político amplio para ver cómo vamos a invertir estos recursos, cómo vamos a hacer este proceso de transición ecológica que necesita sin que quede nadie atrás, cómo vamos a hacer este proceso de reforzamiento de los servicios públicos que necesita nuestro país. Y eso, a mi entender, debería ser lo que presidiera los debates de preguntas y debates de política general en nuestro país, más allá de las otras cuestiones que tienen su importancia. Nosotros estamos esperando desde el 3 de julio que el Gobierno nos convoque a una mesa con empresarios para poder decir qué opinamos, qué queremos y en qué tiene que basarse la inversión de los 70.000 millones de euros para salir de la situación de crisis en la que estamos. Creo que si eso se da, la reforma laboral en parte se derogará, en parte, si es posible con la COE, que yo creo que es posible, vamos a acordar con ellos derogación y cambios pactados con la COE, porque el sindicalismo español sabe perfectamente que los mejores cambios son los que se producen fruto del acuerdo entre patronal y sindicatos. Bueno, que todo el mundo poniendo algo de su parte y cediendo algo también. No le quiero despedir sin hacerle una última pregunta. Los trabajos para la comisión del Pacto de Toledo, ¿cómo se están desarrollando? Porque ahí hay puntos de fricción también. Sabemos ahora mismo que el sistema de pensiones es sostenible si miramos solo a las pensiones contributivas, es decir, los que contribuyen para después comprar la pensión de jubilación. Pero se pagan muchas pensiones de ahí, hay que pedir préstamos al Estado todos los años, financiarlos con deuda. Por otro lado, el ministro Escrivá ha planteado la posibilidad de penalizar las prejubilaciones en un momento en el que muchas empresas van a prejubilar para no mandar trabajadores al paro. Y muchas de esas prejubilaciones van a ser voluntarias y muy bienvenidas en muchos hogares. Claro, si te quitan un 20 o un 30% de la pensión, pues no. ¿Ustedes
¿En qué posición están ahí? Porque han estado hablando de ello hace unos días en el Congreso de los Diputados. Bueno, hemos estado en la Comisión del Pacto de Toledo, que no es un sitio no es público. No es un sitio de negociación. No es público, pero les han escuchado, por lo menos. Eso sería indiferente que fuera público, no. Es un lugar de debate y de conclusiones que después se concretan en leyes, en los acuerdos sociales entre empresarios, sindicatos y gobierno. Eso ahí todavía no hemos empezado. Pero dos cuestiones básicamente. Una, el sistema de pensiones español, comparado con el alemán, el francés o el italiano, por poner solo 3 ejemplos, el nuestro está en muchas mejores condiciones que el suyo. Nosotros estamos en gasto en pensiones, que es lo que hay que contar, que es el que paga la Seguridad Social a las personas que son contribuyentes. No podemos pagar los pasivos que corresponden al Estado. Estamos un 1,5% por debajo de lo que se invierte en relación al PIB de media de los países de la zona euro. Pero es que en el caso de España este año, si nos quitaran todo eso, tendríamos superávit. Esa es la realidad de las pensiones en nuestro país. Y después... Lo que pasa es que tenemos muchos gastos, muchas pensiones, que está muy bien desde el punto de vista social, pero que tenemos que sacar dinero para pagarlo de algún sitio. Entonces o generamos más ingresos o a qué gastos estamos dispuestos a renunciar, porque da la impresión de que queremos vivir por encima de nuestras posibilidades. No, por lo menos, habrá que renunciar a gasto político, habrá que renunciar a otro tipo de gastos. Eso está bien, pero esa no es la partida de pensiones. No, obviamente, pero usted seguro que tiene un criterio. No, sí. Yo creo que el Estado tiene que hacerse cargo de todo aquello que no son pensiones contributivas. Sea viudedad, orfandad, invalidez... La de viudedad es la más discutible. Sí, eso es verdad. Todas las demás, y por tanto el Estado tiene que hacerse cargo. ¿Y de dónde saca el dinero para pagarlas? Bueno, ese es un debate que tenemos que hacer. Ese es el debate de los presupuestos. ¿Se quiere tener un país digno y que pueda afrontar las necesidades de la gente o no? Y luego no quisiera acabar sin decirle una cosa. Me parece cruel e inhumano que el ministro haya hecho referencia a que hay que penalizar las jubilaciones anticipadas. En el año 19, el 81,5% de las personas que se han jubilado antes de fecha es porque estaban en el desempleo. La mayoría no vienen de planes, la inmensa minoría son las que vienen de planes pactados en las empresas. La inmensa mayoría son personas que han estado contribuyendo algunos 35, 40 años a la Seguridad Social, que han caído en el desempleo a los 55 años, que han ido alargando la vida como han podido y que el día que llega, que se puede jubilar, se tienen que jubilar, no voluntariamente, voluntariamente es lo que dice el sistema, obligatoriamente porque no tienen ninguna otra salida. Entonces a mí me parece cruel y inhumano que a estas personas que ya tienen de por sí una pensión mermada, en algunos casos cerca del 20%, que además ahora no solo se les rebaja la pensión, sino que además se les condene, porque parece que malos son, qué malo están haciendo. No, oiga, mire, señor ministro, mire los datos y si su gobierno tiene como lema no dejar a nadie atrás, desde luego nosotros no vamos a dejar atrás a las personas que se tienen que jubilar porque han perdido el empleo. No se puede decir más claro. Pepe Álvarez, gracias por estar aquí con nosotros. Esperemos que la negociación vaya bien, lleguen ustedes a un acuerdo por el bien de todos y que pueda venir aquí a contárnoslo, que ya sabe que está en su casa. Cuando quieran, muchas gracias. Gracias, buenas tardes.